Bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación y, por supuesto, lo primero, agradecer a Osalan pues que me haya invitado a participar en estas jornadas, a reflexionar sobre un tema que nos preocupa, cada uno en nuestro ámbito y cada uno intentando aportar un poco su granito de arena a esta reflexión que debe trascender, por supuesto, los ámbitos académicos o los ámbitos de los prevencionistas. El tema que a mí me propusieron que abordara era el ciberacoso en la negociación colectiva. Lo primero que tendríamos que ver cuál es la importancia, cuál es la relevancia de que el ciberacoso se aborde en sedes negociales, es decir, que se aborde en los convenios colectivos. Está claro que, definido el marco teórico o la aproximación conceptual, que todavía seguramente está abierta, está claro que algunas de las particularidades que ya se han mencionado aquí y que son fundamentales en el ciberacoso necesitan una actuación específica e incisiva también por parte de la negociación colectiva. Se ha hablado aquí, pues, posible anonimato de las redes, la intensidad de la difusión, la extensión de las conductas, la ampliación de las formas de violencia en el trabajo, la rapidez, la intensidad en el poder de control, entre otras. Y, sobre todo, ese desbordamiento del lugar de trabajo y del tiempo de trabajo, que no se produce solo en el ciberacoso, sino que es una constante en los últimos tiempos también en cuanto a tiempo de trabajo, ¿no? Asistimos a un desbordamiento de la jornada de trabajo, a una invasión del trabajo en la vida privada, etcétera, etcétera, pero porque las redes invaden o la tecnología es parte ya de nuestra vida cotidiana. Seguramente empezaremos a dar retrocesos o pasos hacia atrás en esta extensión, digamos, en esta invasión tecnológica. Claro, se ha dicho aquí también, bueno, los dispositivos con mucha frecuencia no son titularidad de la empresa, no se producen tiempo de trabajo, no se producen lugar de trabajo. Realmente tendremos que definir un poco cuál es ese espacio laboral virtual en el que situar estas conductas y, por supuesto, una clarísima dificultad para la prevención y el control. Esto debería, por eso mismo, abordarse también a nivel colectivo, sin perjuicio de que luego no se insista, sobre todo en la prevención, en las medidas preventivas en que hacer en las empresas. Esa importancia en la negociación se refleja también en el propio convenio 190 de la OIT, en su artículo 5, y también en la recomendación 206, que nos la olvidamos en muchas ocasiones, evidentemente por su carácter de mera recomendación, pero que en algunas cosas aporta detalles interesantes para comprender o para ver cómo afrontar los problemas. Porque ensalzan la negociación no como un medio para prevenir y para abordar la violencia y el acoso. Evidentemente que el ciberacoso empiece a aparecer en los convenios con independencia del tratamiento, que luego veremos, sirve para llamar la atención, para sensibilizar, para visibilizar el problema y para una toma de conciencia de que estamos ante conductas graves. Es decir, que el problema es un problema serio, no inventado, tampoco como eso, y realmente también para tratar de ver cómo afrontamos, qué soluciones podemos dar al acoso, no ya, evidentemente, cuando se ha producido, no ya en el tema reactivo. Bien, sitúo el punto de partida en el acuerdo estatal para la negociación colectiva. ¿Por qué en ese instrumento? Porque teóricamente es el instrumento que pretende orientar la negociación a otros niveles. La norma, ¿no?, que gobierna un poco o que pretende fijar cuáles serían las líneas de actuación de los convenios. En este acuerdo se cita expresamente el ciberacoso, o sea, que ya estamos ante, en ese sentido, un acuerdo que avanza. Dedica un capítulo completo, en esto también se distancia de acuerdos anteriores, un capítulo completo, el 8º, a la seguridad y salud en el trabajo. Y ahí dice algunas cosas de interés, por ejemplo, que es la vía idónea para adaptar las condiciones generales de la seguridad y salud a las características de cada sector u organización empresarial. Y luego da unas cuantas de pistas y dice, en concreto, los convenios deberían avanzar en la gestión preventiva de los riesgos psicosociales, impulsando programas, se centra en este caso en el estrés laboral. En segundo lugar, elaborar y hacer seguimientos, dice, de los protocolos de gestión de los conflictos
psicosociales. Es decir, es importante también este tema, y en eso saben ustedes más que yo, desde la psicología, es decir, abordar el problema como una cuestión de organización y no tanto de un conflicto personal. Dice, incluyendo el ciberacoso, el mobbing y la violencia a través de los medios digitales. Insiste en la formación e información, dice, sobre los riesgos del uso de las nuevas tecnologías en el trabajo. Normalmente esto se está orientando a la desconexión digital, pero un uso adecuado, un uso razonable de las tecnologías, evidentemente incluye también una educación, una sensibilización sobre esos usos abusivos, esos usos que exceden, ¿no?, lo que es razonable. Y es verdad que luego, cuando en el capítulo 15, que habla de la violencia sexual y de género, ahí no hace mención específica al ciberacoso. Bien, el enfoque que deberían adoptar los convenios debería ser sobre todo un enfoque preventivo e integral, es decir, un enfoque ligado a los riesgos psicosociales, conectados evidentemente con la evaluación de riesgos, con la planificación preventiva y con ese uso correcto de los dispositivos digitales. Bien, en cuanto al contenido, y aquí pues evidentemente esto ya se contiene, por ejemplo, en el profesor de Vicente, que luego incidirá en su monografía, ya apuntaba, ¿no?, un poco a estos contenidos de la negociación, pero lo importante es que ya empezamos a ver algún convenio que refleja esto mismo. Bueno, pues una aproximación conceptual, por supuesto una aproximación conceptual amplia, donde se hable explícitamente del ciberacoso, de las tecnologías, etcétera, etcétera. Es verdad que la mayor parte de las conductas de violencia, de acoso que ya conocemos, se pueden desarrollar a través de los medios tecnológicos, pero también hay otras conductas que son más específicas y que están ligadas a ese uso del eso. Ahí hay una enumeración de posibles conductas, bueno, pues que ya también nos ha ilustrado el profesor Molina con las diferentes denominaciones que se utilizan, casi todas en inglés, pero bueno, pues distribuir imágenes, pues dar de alta en la web para estigmatizar, pues crear un perfil falso, o pues difundir imágenes, vídeos para ridiculizar a la persona, o para descrédito profesional de los méritos de un compañero de trabajo, por supuesto el uso del teléfono móvil, presionar permanentemente en las redes a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Eso evidentemente no es que se vaya a hacer un catálogo cerrado, que eso no tiene sentido ninguno, pero sí ejemplificar esas conductas en la negociación colectiva. Está claro que el enfoque o regular lo que son los mecanismos posteriores es imprescindible, pero lo primero que tendríamos que es identificar y evaluar el riesgo de esas conductas en las empresas, con esas dificultades añadidas de que normalmente son fuera de tiempo de trabajo, o que a veces la conexión con el trabajo pues se diluye porque hay relaciones interpersonales, porque ha habido relaciones sentimentales, etcétera, etcétera. Pero sí que habría, ¿no?, o que los convenios colectivos, al menos cuando citan la evaluación de riesgos laborales, algunos ni la citan, pero cuando abordan el capítulo de prevención de riesgos laborales, abordar un poco esa necesidad de evaluar los posibles factores. En cuanto a los factores, los aparco un poco porque nos van a hablar de ellos posteriormente. Por eso digo, la recomendación de la OIT en algunos aspectos resulta interesante consultar, porque, entre otras cosas, por ejemplo, llama la atención como recomendación en algunos sectores y ocupaciones donde esto se va a dar con más frecuencia. Acoso en general, pero también el ciberacoso. Por ejemplo, hay también una serie de trabajadores especialmente vulnerables. Ya hemos visto la prevalencia del ciberacoso hacia las trabajadoras, pero también los trabajadores jóvenes o incluso menores entre 16 y 18, los teletrabajadores, el trabajo en plataforma. Es decir, que hay ahí, aparte de los posibles sectores, una serie de colectivos más vulnerables frente al acoso. Y esto se podría incidir en esos convenios colectivos sectoriales o donde predominan estos trabajos. Bien, está claro que prever medidas concretas para la prevención y el control es extremadamente complejo. Sí.
No estoy diciendo nada en absoluto innovador, pero hay que buscar las fórmulas de ver cómo poder actuar, cómo poder controlar, cómo poder evitar que se den esas conductas. Se ha insistido ya en el tema de la formación y la información y la capacitación. Sí, es verdad, algunos convenios empiezan a hablar de esto, pero se quedan ahí. Por eso ya nos lo dice la ley. Nos lo dice en la Ley Orgánica de Protección de Datos, artículo 88, cuando regula la desconexión digital. Hay que formar en el uso razonable de las nuevas tecnologías a fin de evitar la fatiga informática. Se queda muy corta la norma, porque evidentemente el riesgo de fatiga informática es fundamental, pero un uso razonable, aprender a usar las tecnologías, implica también evitar por todos los medios todo este tipo de conductas, ¿no? Pero es difícil encontrar un convenio colectivo que concrete el contenido de esa formación, ni siquiera que aluda a el tema de formar en qué no se debe hacer o cómo no se deben usar las tecnologías, o que le dé un contenido concreto, que le dé unas horas concretas, que traduzca una formación concreta. Ahí estamos ya avanzando un poco en formación general, en prevención de riesgos, en algunos convenios, en algunos sectores, pero todavía no en la formación ligada al uso de las nuevas tecnologías. Es verdad que, desde mi punto de vista, donde las medidas tienen que cambiar más o tienen que adoptarse medidas diferentes es en el plano preventivo, porque está claro que las respuestas, sí, los sistemas de denuncia, la protección frente a represalias, la intervención de los representantes, etcétera, etcétera, esas pueden ser perfectamente compartidas en este tipo de acoso. Pero eso estamos hablando ya que desde el punto de vista preventivo la prevención ha fallado. ¿Sí? Eso estamos reaccionando ante una situación ya manifestada, cuando ya hay una situación de acoso, ¿no? Bien, el balance de la negociación colectiva, y me centro ya en la cuestión concreta. El balance todavía es bastante pobre. Sí, muy pocos convenios colectivos afrontan directamente el ciberacoso, es decir, que expresamente hablen de ciberacoso. El siguiente problema, no abordan soluciones particulares adaptadas a las peculiaridades del ciberacoso, es decir, a lo más lo mencionan o, como ahora veremos, si siguen esos primeros puntos de una definición y los comportamientos, pero no avanzan en cómo afrontar preventivamente este problema. A veces sí que se empieza a incluir contenidos relacionados con el uso correcto o con el uso desviado de los medios digitales. Y ahí, en algunos casos, se cita expresamente, ¿no?, conductas muy relacionadas con el ciberacoso, o son términos muy generales que, evidentemente, en un uso desviado de una tecnología, evidentemente, entra el ciberacoso. En algunos casos, en el capítulo disciplinario, incluyen el ciberacoso. Pero es verdad que esa formación, digo, realmente especializada, en su caso se cita en el contexto de la desconexión digital, pero sin concretar, ¿no? Y poca o ninguna, me atrevería a decir, atención a la gestión desde la prevención de riesgos laborales. Es decir, no se sitúa normalmente tampoco en el capítulo de prevención de riesgos laborales, los derechos, los deberes, ahí no, sino cuando se aborda la tecnología. Convenio modelo, me atrevería a decir que bastante inspirado en recomendaciones que ya se habían hecho antes. Encontramos, por ejemplo, este acuerdo de prórroga y modificación del convenio colectivo de la empresa Teleinformática y Comunicaciones, ¿vale?, que es de abril de 2022. Cosas importantes. Es un acuerdo de trabajo a distancia. Es decir, está regulando solo y exclusivamente el trabajo a distancia, donde evidentemente la incidencia es mayor. Cosas que ya conocemos, como la tolerancia cero, fórmulas que aparecen en todos los convenios, las peculiaridades del trabajo a distancia, y es un complemento al protocolo que ya existe en la empresa, ¿no? Y sí que es verdad poner el acento, estos son nuevos riesgos que tenemos que prevenir, sí, que es ya una realidad en nuestras empresas, ¿no? Y de la adopción de cuantas medidas necesarias. Aborda una definición amplia claramente, lo que llama la atención, por supuesto, que habla de los comportamientos humillantes, vejatorios, que adoptan múltiples formas, es decir, porque las formas van más allá incluso del acoso físico. Por medios tecnológicos, también en sentido amplio, y dice que puede ser
realizado por uno o varios superiores, por compañeros, que hemos dicho que la prevalencia es esa, y luego insiste, de forma ocasional o única, pero de gran intensidad dañosa o recurrente y sistemática, es decir, que ya deja atrás todo eso de que el acoso tiene que ser reiterado, recurrente y tal, porque puede ser un comportamiento único e instantáneo. Luego, otra cosa que no he señalado, pero que es obvia, es que puede ser un comportamiento que se convierte en duradero, porque si el vídeo está circulando tal, pues digamos el efecto multiplicador del uso de las tecnologías es patente, ¿no? Delimita las posibles conductas, ¿no? Bueno, y luego dice, bueno, pues un poco lo que hemos ya comentado, ¿no? Dice, todos los comportamientos susceptibles de ser considerados como conducta de acoso se pueden producir actualmente también a través de dispositivos tecnológicos, pero también hay otros comportamientos que son propios de ese uso, ¿no?, desviado de los comportamientos. Hace un inventario o un catálogo abierto, insiste que es un catálogo abierto, ¿no?, en los términos más o menos que vimos antes. Un poco ya yendo al fondo del asunto, es verdad que avanza mucho en cuanto que es casi el convenio más señalado donde encuentras pues, unos apartados dedicados al ciberacoso, pero bueno, está limitado al trabajo a distancia. Debería ser, evidentemente, para todas las personas trabajadoras, es decir, ese enfoque integral, ¿no?, que falta. No hay prácticamente medidas preventivas, es decir, también le falta el enfoque preventivo, no se refiere a la formación, la sensibilización. Y luego el procedimiento a aplicar es el mismo para el acoso previsto en la empresa. Es decir, lo que hace es añadir, no es añadido, de conceptualizar el ciberacoso y tal. Es un procedimiento pues más bien reactivo. Lo mismo ocurre en el acuerdo también de teletrabajo de Telefónica de España. Y luego, pues, convenio puntual del sector de la óptica, al detalle, talleres de la Comunidad de Madrid, define el ciberacoso, por ejemplo, pero también que no es una enumeración exhaustiva. Lo mismo cuando habla del acoso sexual, el Ayuntamiento Navalmoral de la Mata, es decir, cosas un poco muy puntuales, ¿no? ¿Otro convenio donde se menciona el ciberacoso? Pues sí, se empieza a mencionar a efectos sobre todo sancionador. O sea, muy grave el acoso y el ciberacoso en el trabajo, por ejemplo, en el convenio colectivo de la ONCE, que luego ya tiene una normativa que desarrolla, una norma interna que desarrolla esa previsión de infracción muy grave. Pero realmente los procedimientos, las pautas, envía todo al procedimiento habitual. Yo ahí comparto plenamente lo que ha dicho el profesor Molina. Sí, el procedimiento o los procedimientos, sobre todo a efectos reactivos, nos sirven, pero que hay que buscar soluciones concretas a la particularidad que presenta el ciberacoso en el trabajo. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Un poco en el marco de las comunicaciones, ¿no?, convenio colectivo de mayoristas y tal. Lo mismo en la empresa Crosaki, marcas de restauración moderna, que ya lo que hace es transcribir el artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, es decir, lo liga más al acoso sexual, aunque transcribiendo el artículo. Y luego, un poco por cambiar de tercio y ir terminando la exposición, hay algunos convenios donde empiezan ya a hablar de ese uso correcto de las tecnologías. Y ahí, en algunos casos, introducen conductas claramente que apuntan al ciberacoso, aunque no lo nombre como tal, ¿no? Pues los mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, de contenido sexual, es decir, pero ya dentro de esas conductas ligadas a las tecnologías de la información, ¿no? O, por ejemplo, la Fundación Santa Bárbara, ahí es de los pocos sitios donde encontramos alguna medida concreta, porque habla del control de las páginas de Internet visitadas, de las conexiones externas, del número y de las direcciones de correo en determinados supuestos, y entre ellos incluye cuando pueda razonablemente presumirse la existencia de acoso u otro tipo de perjuicios causados mediante el uso del correo electrónico a compañeros, subordinados, usuarios, proveedores, asesores, personas estrechamente vinculadas. Es decir, que evidentemente el convenio de la OIT también tiene ese enfoque, ¿no?, que no es solo entre compañeros de trabajo, también entre terceros a los que me relaciono por razón de mi trabajo, ¿no?, porque, etcétera, ¿no? Entonces ahí, pero es de los pocos. O fórmulas mucho más genéricas, ¿no?,
convenio colectivo de esta empresa que habla de normas de uso de las redes sociales, legalidad, autenticidad, responsabilidad, control y supervisión. Es decir, seguramente hay que ir a esas fórmulas con consiguiente dificultad y equilibrio con la protección de datos, ¿no? Luego, convenios que, bueno, usos terminantemente prohibidos, evidentemente que está terminantemente prohibido el acoso, la difusión de material ofensivo, pero está bien que los convenios colectivos incidan en esa materia y expresamente, ¿no? Pero yo creo que deben incidir todavía mucho más en esa formación, sobre todo sensibilizar, no que se nos llene la boca de decir que hay que formarse, no. Es que hay que formar, pero formar con instrumentos adecuados para que el mensaje también llegue a los destinatarios. Es decir, ¿dónde está la frontera entre el uso y que evidentemente, aunque esté fuera de las horas de trabajo y el móvil sea tuyo, pero que si la conducta, evidentemente, igual que si es a otra persona, pero que hay un vínculo con lo laboral. El problema es cómo vamos a delimitar eso y claro, insisto, cuando llegamos a los tribunales, normalmente tenemos ahí para nosotros fundamentales esos criterios jurídicos, pero ya la conducta se ha producido, ya la trabajadora está de baja, ya la trabajadora está en situación de IT, ya, digamos, se han producido los daños. En el caso, por supuesto, el otro, daños que son irreversibles, ¿no? Pues muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Hasta luego. Gracias, María Teresa. Ahora abrimos el turno de preguntas para los dos ponentes que han intervenido hasta ahora. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Mientras se anima el público, yo sí quiero hacer una pregunta a los dos que han intervenido. A Cristóbal, me gustaría saber si existe alguna idea de cuál es la proporción de casos de ciberacoso que llegan a los tribunales y si los tribunales, estamos hablando de un riesgo emergente, están preparados para afrontar el estudio y la resolución posterior de estos temas. Bueno, vamos a ver, porque coincide con el planteamiento que ha hecho la profesora Igartua. Bueno, no podemos saber cuántos llegan porque no tenemos estimación, a diferencia que en el acoso moral en el trabajo sí tenemos algunas estimaciones y hemos analizado. De hecho, en el Observatorio Vasco pues hemos hecho ya varios estudios de más de 1.500 sentencias donde analizamos, ¿no?, la situación. Muy decepcionante, por cierto. Pero en relación al ciberacoso, como he dicho, como en las encuestas, que esto es un desafío para los institutos, que en las encuestas que se hacen autonómicas se incluyan este tipo de medidas. Nosotros ya lo hemos recomendado al Instituto Andaluz, todavía no lo ha hecho, no sé en el caso del País Vasco, pero entiendo que este es un desafío. Ahora bien, para la preparación no, porque yo ya he dicho que de las más de 100 sentencias que yo he manejado, solo dos se plantean el uso preventivo, intervienen previamente. Este es un tema muy interesante porque es un acoso mixto. En un restaurante, un jefe de cocina que acosa primero sexualmente a una de las camareras y bueno, como no le hace caso, no tiene la respuesta que quiere, pues realiza un acoso a través de WhatsApp, a través de redes sociales, porque comparten esas redes, y entonces la trabajadora empieza a sufrir escoliosis, empieza a sufrir una serie de somatizaciones. Este es muy interesante el caso porque le dan noticia a la empresa abre el protocolo, se hace la gestión, lo sanciona y la trabajadora empieza a perder, es decir, empieza a normalizarse, ¿no? Por tanto, ahí funcionó. Y luego otro caso también, creo, bastante interesante en Cataluña, en la que efectivamente con la puesta en marcha del protocolo, aunque no era un protocolo específico, pero bueno, servía para actuar también, y se condena a la empresa por no haber actuado, no porque ella sea la responsable directa, sino por no haber actuado antes. Pero el resto
salvo también el tema del acoso institucional que he dicho, de las cooperativas, son todos disciplinarios, ¿no? Por tanto, claro, el problema está en que a los tribunales tienen que actuar lo que le llegan, y lo que le llegan ahí es que despiden al trabajador. Por tanto, el mensaje aquí positivo sería que las empresas sí que suelen, claro, pero cuando lo tienen encima de la mesa sí que suelen actuar, y actúan despidiéndolo. Y de todas maneras, y termino, independientemente de lo que la profesora Igartúa diga, porque nosotros se ha analizado la negociación colectiva, pero también querría poner encima de la mesa, se están utilizando mucho los códigos de conducta que hacen las empresas para formar en el uso de las redes privadas, ¿no? Porque justamente, como bien decía la profesora Igartúa, ahí es donde debe estar la clave, y aunque la ley se queda corta, las empresas sí, pero atención, y con esto termino, porque es muy interesante, creo. Las empresas lo hacen por el daño reputacional que tienen, porque esas empresas lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Donde los trabajadores, las trabajadoras, más los trabajadores que las trabajadoras, por cierto, ahí hay un sesgo de género también, hacen comentarios críticos. Entonces eso hoy en día, con la difusión social, perjudica, y entonces hay unas veces con la representación y otras veces sin la representación, ¿no? Por tanto, ahí hay que bucear también en esos instrumentos, pero la respuesta: no hay preparación porque no está consolidado el enfoque preventivo en materia de ciberacoso. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quería preguntar que, bueno, hablamos de la titulación que hay por el tema laboral de acoso violento para pensar en cuestiones horarios personales, o fuera del horario laboral, desde casa, y lo mismo de la seguridad. Puede haber pues accidentes que ocurren en el camino al trabajo o en alguna misión. No se puede vincular ese uso personal del teléfono móvil o que sea fuera del trabajo con la causalidad de que sí sea cara al trabajo. Sí, bueno, claro. Bueno, justamente lo que estás comentando es lo que creo que decíamos, ¿no? Las nuevas tecnologías envuelven toda nuestra existencia, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Entonces, efectivamente, en esas situaciones. Pero aquí yo querría poner de relieve pues, algo en el que hemos coincidido los dos, ¿no? El entorno, y esto creo que también es importante, aunque complique. Como sabemos, el año pasado se modificaron la Declaración de Derechos Fundamentales de la OIT y se ha incorporado como derecho fundamental la seguridad y salud, pero atención, no dice la seguridad y salud en las condiciones de trabajo, que era lo que tradicionalmente hemos aprendido, ¿no? De hecho, hay institutos de condiciones de trabajo, sino dice entornos. Y eso fue una pelea de aquí te espero, porque los empresarios no querían que pusiera entorno, querían que pusiera condiciones de trabajo, que es el término clásico. Pero ahí hubo una pelea sindical importante y al final se optó. Es decir, hoy en día el entorno, igual que estamos introduciendo la cuestión ecológica, ¿no? ¿Cuánta gente muere de golpe de calor? En el País Vasco de momento menos, en Andalucía un poco más, pero todo llegará con el cambio climático, la calidad del aire. Por tanto, estas cosas, lo ha dicho también la profesora Igartúa, no debería sorprendernos. La gestión preventiva de presente y de futuro inmediato va a ser el entorno. Cuidado, porque claro, yo entiendo también aquí los empresarios decir, oye, yo no puedo controlar todo el entorno. Para esto lo dice también el convenio 190 y el convenio 155 de la OIT. Siempre que sea posible y razonable, ¿no? Es decir, no podemos pedirle al empresario que controle todo, pero sí que podemos pedirle actuaciones que vayan más allá, ¿no? Por tanto, eso sí que sería relevante, y en los nuevos sistemas, en la gestión, en la evaluación, en las recomendaciones que se hacen, debería, lógicamente, en términos más razonables. Tú no le puedes pedir el móvil directamente, oiga, como es tráelo, a ver, que pues tenemos que establecer protocolos, igual hay que pedir pues o dar testimonio a la Fiscalía, es decir, en situaciones graves, ¿no? Por tanto, creo que aquí hay un cambio muy significativo. La prevención no es de condiciones de trabajo, sino de entornos de trabajo, ¿no? Que va en la línea de lo que tú estabas sugiriendo, si te he entendido bien. Sí, no, eso hablaba de esa causalidad que acabas de decir, de que hay, por ejemplo, yo puedo tener el teléfono de mi compañero de trabajo
por qué es compañero de trabajo, si no, no tendría ese teléfono, por ejemplo, o su red social o su mail. Entonces, vincular esa causalidad de la relación que tengo yo con esa persona al trabajo, aunque luego lo haga fuera del trabajo, con mi teléfono personal o... Claro, pero ahí la causalidad, es muy interesante lo que estás diciendo, porque ahí la causalidad, como ves, se difumina un poco. Los tribunales, porque claro, dice la profesora Cortés, es verdad que ya llega la patología, pero la patología nos debe servir de feedback, no es decir, un ciclo continuo. Cuando llegan los tribunales ya tenemos identificados los tipos y vemos la respuesta y entonces tendremos que actuar. ¿Qué dicen los tribunales? Dicen, vale, se hace fuera del horario y se hace con dispositivos propios. Pero cuando llegas al trabajo, ¿cómo miras tú de frente a esa trabajadora? ¿Cómo puedo convivir como que no ha pasado nada? Y eso incide en la empresa porque te va a pedir un traslado, porque te va a decir, oiga, yo con este tío no trabajo, y entonces la empresa tendrá... Y dicen los tribunales, cuando hay un impacto en el entorno y en el orden de convivencia, la empresa tiene que actuar. Lo que pasa es que no le podremos pedir estrictamente, digo también por equilibrar, ¿no? Porque las relaciones laborales, claro, son cosas de dos, ¿no? No le podemos pedir una responsabilidad directa e inmediata, ¿no? Le podemos pedir responsabilidad si, por ejemplo, como dice la profesora de Gartúa, no hay una formación específica, no hay en los protocolos, en los programas de formación, los usos razonables de la comunión, porque insisto, se hacen, lo que yo he visto, y creo que he visto bastantes protocolos de empresas significativas, todo es un uso razonable para la fatiga informática y para no perjudicar el interés de la empresa, la reputación, ¿no? El valor social. Yo creo que tenemos que introducir estos elementos, ¿no? Entonces no ir buscando directamente la causalidad en esos casos, salvo que la empresa no tenga ningún instrumento, ninguna formación, ningún protocolo donde lo incluya, en cuyo caso sí que tendremos que introducir eventuales responsabilidades para que le presione, ¿no? Le presione, digo, para la acción preventiva, claro. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Yo sí quiero aprovechar a haceros una pregunta y es todo lo que habéis estado comentando, parece que estamos hablando de una actuación reactiva en la mayor parte de las situaciones en las que al final lo que conlleva la aplicación del protocolo de la empresa, si existe, es un expediente disciplinario para la persona que está ciberacosando o en su caso un despido, pero cuando quien está acosando no es un trabajador o trabajadora y no está dentro del poder de dirección de la empresa, pero es un cliente, alguien que tiene una relación de origen laboral con esa persona, ¿qué se hace? Bueno, yo sí, pero habla Teresa, porque si no, eso, ¿no? Sí. Que si no parece que aquí solo lo hablamos. Es que ahí las dificultades son mucho mayores. O sea, quiere decir, cómo controla, ahí, por eso digo que es fácil decir, bueno, hay que adoptar medidas preventivas. Las fórmulas de control son mucho más complicadas. Cuando es un tercero, cuando es... Lo que pasa que hay también, yo creo que si el círculo de esos terceros es un círculo permanente, ahí las actuaciones de la empresa tendrían que englobar esos terceros. No es lo mismo. Un cliente habitual, que puede ocurrir que proveedores habituales o personas de otra empresa que están continuamente en el centro de trabajo, pero realmente es verdad que el convenio de la OIT habla de esos terceros, pero ahí hay que ver también cuál es el círculo de control del empresario, porque no le pide, tampoco le pide lo que sea posible. Seguramente Cristóbal puede a lo mejor añadir algo más, pero que... Bueno, por poner algún... No, bueno, sí, lógicamente, este es un tema también muy interesante y que está creciendo en determinados sectores. La violencia de terceros. La violencia de terceros, por ejemplo, en determinados sectores como la educación, nosotros ya... Y nuestra universidad es chiquitita, seguro que en la universidad ya hemos gestionado 2 casos de ciberacoso de terceros a profesores, pero también se han producido en el sector sanitario. Recuerden que ahora la gestión se hace, la mayor parte, bueno, no la mayor parte, pero un número importante de gestiones sanitarias se hacen ahora a través de redes. Y yo pongo aquí, no ha salido, pero pongo un caso práctico. En el sistema de salud madrileño, que sale siempre mal porque le condena el Tribunal Supremo, porque no hace evaluación de riesgos psicosociales y tal, pero tiene un protocolo específico para este tipo de situaciones de ciberacoso procedente de dentro y procedente de fuera. Y también recuerdo una cosa, pues es que no hay un acuerdo marco.
Hay un acuerdo marco de 2010 en el ámbito europeo justamente para este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, bueno, ahí se quedó colgado. Es decir, sí que hay instrumentos y cada vez, justamente en los sectores donde hay relaciones de terceros que se canalizan fundamentalmente y nos obligan a que sea telemático, esos temas se están produciendo y la responsabilidad del empresario es al mismo nivel, dentro de esos matices de lo que lógicamente ahí se diluye, que si se produce desde dentro. Y termino, ya saben, perdonen, pero hablo mucho, pero yo les pongo caso. Trabajo autónomo, porque lo tenía ahí en la diapositiva, lo he recordado, igual lo han visto ustedes, pero no me ha dado tiempo, lo he desechado. Por ejemplo, ya se han dado 3 casos que yo tenga identificado en la Sala de lo Civil a abogadas. Abogadas que sufren ciberacoso a través de sus clientes porque les mandan continuamente mensajes, WhatsApp, normalmente en el ámbito penal, ¿no? Bueno, pues son situaciones, en fin, feas, ¿no? Lógicamente, el tema penal, y entonces van a la sala civil. Esto no es sala social, pero es un problema de ciberacoso, solo que el trabajo autónomo. Pero ahora los trabajadores autónomos, como bien sabe Lourdes, es o debe ser o va a ser uno de los colectivos que también en el que hay que incidir. Hay una estrategia, ¿no?, a nivel estatal y seguro que en el ámbito autonómico también el tema del trabajo autónomo. Y ahí muchas veces es de terceros. O, por ejemplo, un caso muy reciente que se ha producido en una comunidad de propietarios, ¿no?, donde recibe el conserje a través de un par de leche, pues ahora no me sale, de vecinos. Muy bien, gracias. Claro, de vecinos. Tanto hablar, me faltan luego las palabras. De vecinos, ¿no? Claro, todo eso no se califica de ciberacoso porque el término no está, pero se produce en esa situación y por tanto la idea de terceros cada vez está más presente en la sociedad y llega a los tribunales. El problema está efectivamente en que eso se introduzca de manera más específica. Voy a apuntillar al maestro. Pero en el plano preventivo es donde es difícil afrontar. Claro que sí, quiero decir, tenemos que dar el salto del atraco cuando pasó de ser accidente de trabajo a incluirlo en la política preventiva de las entidades bancarias. Sí, Teresa, pero se incluyó después, claro. Por eso digo, pero ese salto, eso, ¿no? Ese salto lo daremos, pero... Costó demandas, pero claro, ahora alguien concibe una actuación en el sector, por ejemplo, estaciones de servicio o bancos en el que no se incorpore, entre otras cosas, porque ya hay condenas de la propia Sala Cuarta, como bien sabe, de responsabilidades económicas. Por eso, pero que nos falta ese salto a cómo prevenimos esas conductas que vienen de terceros.